La revolución que nunca existió. Cómo la CIA fabricó guerrillas fantasma para justificar represión real. Nos dijeron que había un enemigo en las sombras, que se movía por la selva, que conspiraba en universidades, que planeaba tomar el poder por la fuerza. Lo llamaron guerrilla, lo llamaron amenaza, pero muchas veces no existía. Era un invento, una excusa, una máscara para tapar otra cara, la del Estado reprimiendo a su propio pueblo. Donde no había insurgencia, la crearon. Donde había protesta, la llamaron terrorismo. El enemigo era útil, aunque fuera imaginario, porque un país con miedo es un país fácil de controlar. Durante la Guerra Fría, la CIA perfeccionó el arte de fabricar amenazas. No siempre hacía falta un ejército real, bastaba con construir el relato. Reclutaban informantes, sembraban rumores, inventaban siglas para grupos que nadie había visto. En manuales secretos, hablaban de operaciones de bandera falsa, ataques cometidos por el propio Estado para luego culpar a la subversión y justificar la represión. En América Latina, los ejemplos se repiten como patrón. En Guatemala, después del golpe de 1954, cualquier campesino que reclamara tierra era etiquetado como comunista armado. En Colombia, los años 60 y 70 vieron surgir frentes que muchas veces eran infiltraciones o creaciones directas de inteligencia militar para provocar enfrentamientos y justificar operativos. En El Salvador y Nicaragua, operaciones encubiertas inventaron ataques guerrilleros para alimentar el discurso de la amenaza marxista. El método era simple. Primero, inflar la presencia del enemigo. Segundo, criminalizar cualquier organización popular. Tercero, presentar la represión como defensa legítima. Así podían cerrar sindicatos, allanar universidades, desaparecer dirigentes estudiantiles o campesinos, todo en nombre de la seguridad nacional. La CIA sabía que un enemigo imaginario podía ser más eficaz que uno real. Un grupo real se puede medir, derrotar, negociar. Uno inventado puede ser infinito, omnipresente, invencible. No hay paz posible porque no hay con quien dialogar. Así, la guerra se volvía permanente. En algunos casos, fueron más lejos. Crearon grupos armados falsos para provocar violencia real, infiltraron provocadores en marchas pacíficas para desatar caos y luego culpar a los manifestantes. Organizaron secuestros y asesinatos selectivos para alimentar el miedo. La lógica era clara: si no hay guerra, no hay presupuesto militar; si no hay amenaza, no hay permiso para intervenir. Los documentos desclasificados hablan de guerra psicológica y control de población. El objetivo no era solo eliminar opositores, sino moldear la percepción pública. El ciudadano debía creer que estaba en peligro, que el Estado lo protegía, que cualquier crítica debilitaba la defensa nacional. Así, la obediencia no se imponía solo con balas, sino con narrativa. En países como Argentina y Uruguay, antes del golpe militar ya circulaban listas de supuestos guerrilleros que incluían a docentes, periodistas, sindicalistas y hasta artistas. En Brasil, la subversión se convirtió en una categoría tan amplia que alcanzaba a cualquiera que cuestionara al régimen. En Paraguay, Stroessner hablaba de células comunistas en cada barrio mientras llenaba las cárceles de opositores que nunca habían tocado un arma. El enemigo inventado tenía otra función: consolidar alianzas internacionales. Con la excusa de combatir al comunismo, llegaban instructores norteamericanos, armas, financiamiento y cooperación entre dictaduras. Era el mismo guión del Plan Cóndor, pero aplicado también a guerras internas que nunca fueron declaradas. La revolución que nunca existió dejó muertos reales. Miles de personas fueron desaparecidas, torturadas o ejecutadas por pertenecer a organizaciones que ni siquiera eran armadas. El relato oficial borró la línea entre protesta y terrorismo, entre disidencia y traición. En esa confusión, el poder se movía cómodo, sin rendir cuentas. La CIA no solo actuó como asesora, fue arquitecta. Suministró manuales, diseñó campañas de propaganda, entrenó en técnicas de contrainsurgencia que incluían desinformación, manipulación de prensa y operaciones encubiertas. Lo que vendieron como defensa de la democracia fue, en realidad, un laboratorio de control social. La mayor victoria de esta estrategia fue que, décadas después, todavía hay quien cree que esas guerrillas imaginarias existieron tal como se contaron.
Todavía hay quien repite el discurso de la amenaza interna para justificar la mano dura, el espionaje masivo, la criminalización de la protesta. El fantasma sigue vivo porque nunca fue de carne y hueso, fue de miedo, y el miedo no muere en tribunales. La revolución que nunca existió sirvió para desmovilizar a la sociedad, para fracturar la solidaridad, para convertir a vecinos en sospechosos. Sirvió para que la represión pareciera prevención, para que la injusticia pareciera defensa. No era una guerra, era un teatro con consecuencias reales. Un montaje donde los actores principales estaban en oficinas de inteligencia, y el público, sin saberlo, aplaudía su propia represión. Y mientras sigamos creyendo que ese enemigo estaba realmente ahí, seguiremos presos de una historia escrita en la mesa de operaciones de la CIA, con tinta invisible, pero cicatrices permanentes. Escrito por Manuel Fernando González Villamil.